Queremos compartir la palabra del Señor en este día, en esta mañana. Fíjense qué interesante lo que fuimos escribiendo hoy en el chat y que muchas veces lo hemos mencionado, y es algo de lo que hoy quisiera compartir con ustedes. Iglesia como comunidad de fe. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 al 7. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esta palabra la encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3 al 7. Y otro texto que quisiera leer es en Hebreos, capítulo 10, los versos que van del 24 al 25, solamente dos versos, Hebreos 10, 24 al 25. Y este texto que muchas veces lo hemos utilizado para hablar de congregarnos. Dice, y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es interesante, y ya lo vamos a ver, este texto a la luz de la congregación de la virtualidad. Pero tanto el de 1 Corintios 12, del 3 al 7, como Hebreos 10, 24 y 25, nos ayudan a pensar la iglesia como comunidad de fe. La iglesia es mucho más que una comunidad de fe. La iglesia abarca mucho más que eso. La iglesia es una manifestación de Dios. La iglesia es un regalo, es un don del Espíritu Santo. La iglesia no existe para sí. La iglesia está para servir y amar a Dios y a los demás. La iglesia no está ubicada en un lugar, sino que se expresa como parte del amor, de la gracia de Dios, a través de aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto que lo hemos dicho tantas veces, es necesario siempre tenerlo en cuenta. Iglesia no es el templo. Iglesia sos vos cuando confesás en tu vida a Jesucristo como aquel que guía absolutamente todo, como Señor y Salvador, aquel que le has entregado tu vida para que Él llene con su salvación. Iglesia es un hermoso regalo de los tantos regalos preciosos que el Señor te ha dado y nos ha dado. Iglesia somos solamente por medio del Espíritu. Nosotros no podemos provocar el ser iglesia. No hay nada en nosotros que haga que constituyamos iglesia. Es Dios el que constituye la iglesia a través de su llamado, a través del don de su Espíritu Santo. Solamente nosotros tenemos que creer y confesar a Jesús como aquel que ha dado su vida por nosotros. Por eso, quisiera que pudiéramos observar hoy lo que implica la iglesia a la comunidad de fe. Y quizás la diferencia sustancial es que la comunidad de fe está inscripta en un tiempo y en un espacio. La comunidad de fe tiene un lugar referencial y está marcada dentro de un tiempo histórico. La iglesia no. La iglesia es una manifestación
de la gracia de Dios. No la podemos acotar ni en el tiempo, ni la podemos acotar en un lugar. Está donde el Espíritu de Dios está. Está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Está donde manifestamos a Jesucristo como Señor y Salvador. No tiene una temporalidad. No tiene un lugar fijo. Para eso, por eso, muchas veces hablamos de la iglesia como comunidad de fe, para darnos un sentido de pertenencia, de cercanía, de espacio común. Por supuesto que parte de esa manera de entendernos como iglesia tiene que ver con la comunidad de fe, pero no lo es todo. Pero es muy bueno poder entendernos como parte de ese regalo de Dios de ser iglesia, entendernos como comunidad de fe, porque nos da justamente este sentido de pertenencia, de proximidad, de compartir un espacio, un sentir común. Una definición, si me permiten, de un autor, de un sociólogo que estudió justamente la sociología de la religión, Max Weber, dice, en referencia a la comunidad, una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento subjetivo, afectivo, de los participantes de constituir un todo. Para expresarlo con otras palabras, la comunidad de fe, como un grupo de personas con diversas características que se encuentran asociados por vínculos espirituales, afectivos, sociales, y que comparten un llamado en común de vivir en Jesucristo la fe y participar en la acción conjunta de compartir el reino de Dios. Permítame desglosar un poquito este concepto. Personas de diversas características. La comunidad de fe, que es parte de la manifestación de la iglesia de Dios, ¿sí? No se juntan todos los que son de tal manera o tienen tal estatus o comparten tales vivencias. Justamente lo que le da un sentido único a la iglesia como comunidad de fe es que hay personas con características totalmente diversas. Gente que puede hasta pensar en muchas cuestiones sociales, políticas diferentes. Gente que puede tener gustos totalmente contrarios unos a otros. Gente que puede tener maneras de vivir que no son iguales en una familia que en otra. Pero todas esas características particulares y diversas que cada uno tiene y que podemos juntarnos de distintas costumbres y sentimientos, nos unifica el sabernos salvados y el confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. El punto que nos nuclea en esta gran diversidad es el reconocimiento de que Dios es Dios y que se manifestó en Jesucristo. Y ese Dios que se manifestó en Jesucristo dio su vida por vos y por mí y nos enseñó una manera de vivir. Y en la palabra de Dios, la Biblia, encontramos la dirección para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios que tiene con nosotros. Pero además, en aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, mora, vive, habita el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir con sabiduría espiritual cada paso a dar hacia adelante. Es decir, personas con características diversas, pero que están como pámpano a la vid, unificados en el tronco de Jesucristo.
Y entonces, aunque sean diversos, hay un vínculo espiritual que puede unir. Ese vínculo espiritual que trasciende lo afectivo y lo social. Pues el vínculo espiritual tiene que ver con aquellos tiempos, o no tiempos, tiene que ver con aquellos que Dios va obrando en nuestra vida y que posibilita que podamos tener miradas comunes porque estamos detrás de aquel que nos ha convocado, porque seguimos el mismo camino, el de Jesucristo, seguimos las mismas pisadas, el de nuestro Señor. Por eso esos vínculos espirituales que fomentamos nos hacen que nuestra comunidad de fe, que una comunidad de fe se fortalezca, aún también en lo afectivo y en lo social. La comunidad de fe tiene este llamado en común, Jesucristo, para vivir en la fe. Pero esto no queda encerrado, y esta es otra característica de la comunidad de fe como iglesia, que las comunidades normalmente son para atenderse a sí mismo, son para acompañarse a sí mismo, para atenderse a sí mismo. Por eso un club, por ejemplo, es una comunidad que aquellos afiliados tienen beneficios para los que son afiliados. Bueno, la iglesia no tiene solamente beneficios para los que son miembros de la iglesia. La iglesia tiene beneficios para el contexto, para aquellos que están aún por fuera de la comunidad. No solamente que atiende a la comunidad de fe, no solamente que se nutre y cuida a la comunidad de fe, sino que está atento a las necesidades de su contexto. Porque entiende la misión, entiende el propósito de vida más allá de la comunidad de fe. Entiende que la misión es traspasar el espacio de la comunidad de fe, porque lo que proclama es algo que no puede contenerlo la comunidad de fe. Proclama el reino de Dios. Proclama, ¿sí?, la presencia de Cristo. Proclama el señorío de Cristo. Es por eso que la comunidad de fe no está para servirse a sí misma, está para acompañarse, nutrirse, desarrollarse, pero todo esto para una dimensión mayor, ir por fuera de esa barrera simbólica de la comunidad de fe y atender a aquellos, aun cuando otros no confiesen a Jesús, porque es allí donde entiende su propósito, es allí donde entiende su misión, y por lo tanto la comunidad de fe es allí donde entiende su sentido de vida. Algunas características más de la comunidad de fe como iglesia. Sí, la comunidad de fe tiene un sentido de lugar. Por eso nos resulta tan lleno de nuestro corazón el poder ver imágenes de nuestro templo. Porque es un lugar referencial, es el lugar común que tenemos, donde nos congregamos, donde nos juntamos, donde nos podemos reunir. Y en este tiempo limitados por este tema del distanciamiento provocado por la pandemia. Pero es un lugar que extrañamos, porque es nuestro lugar común, es nuestra casa común. Es el lugar donde podemos sentirnos como la familia grande. Es donde desarrollamos parte de nuestro sentido de comunidad de fe. Por eso el lugar le da sentido, pero no es solamente el lugar físico. Allí, en Ingenieros 883, sino que es también este lugar espiritual. La comunidad de fe se nutre en ese sentido a través, en este caso, de la posibilidad de convocarnos, llamarnos, vernos a través de una pantalla. Hoy la virtualidad genera también un sentido de comunidad. No es el mismo, no lo reemplaza, y anhelamos que sea solamente algo temporal, que podamos volver a abrazarnos y mirarnos cara a cara, como decíamos al principio de este culto. Otra característica
de la comunidad es que tiene intereses comunes, perspectivas comunes, ¿sí? Sueños comunes. De alguna manera, cada comunidad de fe tiene un llamado particular y especial de Dios. Tiene un llamado general: predicar las buenas nuevas de salvación, predicar a Jesucristo, mostrar el reino de Dios. Pero también tiene un llamado personal y específico que cada comunidad descubre según las perspectivas y intereses comunes, según lo que el Espíritu ha añadido allí de bendición. La comunidad tiene acciones conjuntas, ¿sí? También como parte de ese testimonio en medio de ese contexto donde está la comunidad. Y por supuesto, vínculos interpersonales que nutren, edifican la vida de la fe de los miembros, los miembros de la iglesia, que nutren y desarrollan una espiritualidad consagrada a nuestro Dios, pero también esos vínculos nos desafían a ser testigos de Jesucristo fuera del ámbito de la comunidad de fe. Hoy quizás está el desafío de ser comunidad de fe en la virtualidad, pero insisto que es temporario, que seguramente cuando podamos volver a congregarnos en un mismo espacio físico, la alegría será mayor, porque podamos abrazarnos y podamos valorar esto de poder vernos cara a cara. Pero en el mientras tanto, ser una comunidad virtual también es una manera de poder ir compartiendo esta experiencia de fe, que no debe ser solamente para nutrirnos y bendecirnos a nosotros, no solamente debe ser para exhortarnos y animarnos en la fe unos a otros, sino también tiene que ser para compartir el mensaje de salvación a otras personas. Esta posibilidad de la virtualidad también nos da la posibilidad de extender el mensaje de Cristo a otras personas. Por eso, cada vez que los jóvenes se reúnen, los niños tienen su espacio, los adolescentes, o los martes o jueves o domingos, a través de esta virtualidad, ¿sí? Lo que mostramos es cómo este evangelio que nos ha cautivado, este evangelio que ha llenado nuestro corazón, esta vida nueva que nos ha dado Cristo, la queremos compartir con los demás. La virtualidad, insisto, no es algo que tiene que limitarnos en nuestra posibilidad de ser comunidad de fe y tiene que limitarnos en nuestro testimonio de Jesucristo. Muy por el contrario, tenemos que aprovechar este tiempo que Dios ha dado. No es algo que esperábamos ni queremos, pero sabemos que en Dios, ¿sí?, este tiempo puede ser transformado en una gran oportunidad de bendición y de crecimiento y de extensión de su obra. Quisiera finalizar. Somos una comunidad para dar testimonio de Cristo. El sentido de ser una comunidad en fe en Jesús es para dar testimonio de aquel que nos ha convocado. En la medida que como iglesia seamos una comunidad de fe que da testimonio de Cristo, estaremos cumpliendo con el sentido de ser iglesia. Estaremos cumpliendo con el sentido de ser comunidad de fe. Nutriéndonos mutuamente, sosteniéndonos, animándonos, pero también sirviendo a los demás, a ese contexto donde estamos, para que la palabra de Dios llegue a cada vida y transforme cada hogar. Damos gracias al Señor, porque sabemos que Él nos sigue inspirando a ser comunidad de fe, aún en la virtualidad, porque lo somos, porque Él está con nosotros. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos bendecirte, queremos alabarte, reconocerte, Señor, que solamente somos iglesia porque tu Espíritu está con nosotros. Somos iglesia porque Jesucristo nos ha llamado, porque hemos confesado su nombre,
porque queremos vivir conforme a su evangelio. Permite, Señor, que como iglesia, Señor, como comunidad de fe, podamos seguir abrazándonos amorosamente, sosteniéndonos, exhortándonos a las buenas obras y al amor, como dice tu palabra. Y que podamos dar este testimonio a aquellos que todavía no te conocen, a aquellos que todavía no han tenido esta experiencia preciosa de la fe. De tal manera que otros doblen sus rodillas para confesar a Jesús como único Señor y Salvador. Que lo podamos hacer llevando el Evangelio de Jesucristo, un Evangelio que nutre toda la vida humana, lo espiritual, lo emocional, lo material, que llena, Señor, los corazones y transforma vidas. Señor, gracias, Señor, porque vos nos das sentido a nuestra comunidad de fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.